Bien, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Espero que hayan tenido el mejor fin de semana, que las mamás también hayan pasado un gran fin de semana. Qué bueno que hayan tenido sus tiempos. Damos gracias al Señor porque nos permite aprender y crecer. Así que a todos ustedes que se están conectando, damos gracias y bueno, algunos anuncios mientras algunos se van conectando. Siempre nuestra recomendación de que por favor estén estudiando la palabra. Es muy importante como creyentes tener claro el conocimiento de la palabra. Cada vez se va exigiendo más en el conocimiento, porque el apóstol Pablo así lo determinó de alguna manera, o lo determinó él, no, el Señor lo determinó ciertamente a través de la vida del apóstol Pablo, cuando de alguna forma nos lo hace ver y nos hace entender en Colosenses, en el primer capítulo, en el versículo 10, cuando dice que llevemos fruto en toda obra, en toda buena obra, y que crezcamos en el conocimiento de Dios. Pues eso somos como cristianos. El cristiano es eso, el cristiano es conocer a quien sigue. Eso es ser creyente, o sea, de lo contrario, pues no tendría sentido. El musulmán dice musulmán porque sigue a Mahoma, sigue a Alá, el budista porque sigue a Siddhartha Buda, y el ateo porque se sigue a él mismo. Y bueno, en fin, pero ciertamente es un tema de convicción, y la convicción viene por el conocimiento, mi amado hermano. Así que pues siempre la, les estaremos insistiendo en que la enseñanza es muy importante. A todos los que se están conectando, a todos los que nos están siguiendo, bienvenidos. Ahí, si faltan personas, pues se ubique cada persona. Dígale, estamos en aprovechando bien el tiempo, todos son bienvenidos, todos son bienvenidos. En esta oportunidad traje algo como de tomar algo, porque hoy creo que pues sufrí un tema ahí como de garganta, por algo de lluvia, pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos, cada vez que vibra intenta como cambiar la imagen. Entonces aquí estamos. Así que espero que para ustedes no sea una falta de respeto el que esté tomando o consumiendo algo de líquido, para que me pueda dar un poquito la garganta. Así que bienvenidos todos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias y te bendecimos por este bendito tiempo. Señor, gracias por tu amor, misericordia a cada persona que en este tiempo se está conectando, algunos que no nos conocían, que se conectan por primera vez. Señor, bendícelos y te damos gracias por sus vidas. Gracias, bendito Rey Santo, mi amado Señor. Y Señor, prepara nuestros corazones y prepárame, Señor, de igual manera, porque si de algo preciso es de la presencia de tu Espíritu para que me pueda asistir. Realmente, si hay algo que deba de declarar, es que soy insuficiente, soy bastante limitado, soy falible. Así que, Señor, ayúdame por medio de tu Espíritu, y a cada uno, bendito Rey Santo, de los que están al otro lado, Señor, cada uno en sus casas, tal vez están con sus familias, han invitado amigos también, o están con amigos que por la línea, por el internet, por la aplicación. Señor, pues bendice a cada uno y permítenos, Señor, contar con la iluminación para que la revelación de tu palabra nos sea muy clara, y ponerla por obra en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, siempre les haré la recomendación de que estén invitando a otras personas, de que se estén uniendo. Nuestro anhelo es verdaderamente llegar algún día y contar con 500 personas, de alguna manera aprendiendo y creciendo en el conocimiento de Dios, como dice el apóstol Pablo. Amén. Es muy importante, vuelvo y le repito. Así que sin más preámbulos, vamos al versículo 24 del capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Uy, pastor, hasta ahora vamos ahí, ¿no? Qué bendición. Qué bendición. Es para desarrollarlo, si el Señor lo permitiese, en 5 o 6 meses. Vamos un poco deprisa, pero el tema es, bueno, que cada uno vaya teniendo aún más claro, ciertamente, a quién servimos y por qué lo seguimos. Amén. Amén. Así que
Mi amado hermano, qué bueno que usted está ahí. Dice la palabra en el versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Amén, la palabra de Dios. Y sigue ahí, escucha. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre, primero amonestando a todo hombre, segundo enseñando a todo hombre, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. Hermano, si algo el apóstol Pablo quiere transmitirnos hoy, es ciertamente lo que significa el ser ministro, el ministerio y lo precioso del evangelio. Amén. Entonces vimos lo de ministro. Ministro significa siervo, sirviente. Ministerio viene del término oikonomos, que significa administración de la casa, en este caso de la casa del Señor. Y evangelio, pues las verdades reveladas. Recuerden que el evangelio que se nos es expuesto no es solamente para algunos, como ocurre en algunas partes con ciertas sectas que se abrogan el derecho de últimas revelaciones y últimas cosas y creen que solamente les compete a ellos lo divino, lo santo. Nuestro evangelio no es así, está expuesto. Cristo está expuesto para todo aquel que determine de alguna manera seguirle, pero inicialmente creer. No es solamente decir, bueno, yo soy cristiano, es lo que ocurre, ¿no? Comúnmente soy cristiano hace 25 años, hace 20 años conozco al Señor, 25 años conozco al Señor, yo conozco de las cosas del Señor. Y uno, pues cuando uno los ve, uno dice, bueno, hermano, explícame por qué Jesús es Dios. Y, ¿eres salvo? Sí. ¿Por qué? Propiciación, redención, justificación, salvación, santificación, glorificación. Descríbemelo. Y como que no. No, porque pues son 4 paredes, es ir a escuchar a un personaje que dice tantas cosas, no en todos ni en todas partes malintencionadamente, no, ni más faltaba, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que se conformaron con decir cristianos y asistir a una iglesia durante 30 años, 20 años, 15 años, 10 años, y pues realmente en lo que tiene que ver con lo que es ser creyente y cristiano, pues no hay ese reflejo, no hay esa imagen realmente. Así que mi amado hermano, el tema no es decirlo, el tema es que verdaderamente se note, y era lo que el apóstol Pablo de alguna forma quería llamar también la atención. Era una advertencia también de parte del apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo decía, para que en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él, en el versículo 22. O sea, santos y sin mancha, irreprensibles delante de él, demuestra una imagen en Cristo Jesús. Y esto a causa del evangelio, porque el apóstol Pablo ya lo había expuesto, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. O sea, si tenemos la convicción, ciertamente lo reflejaremos, mi amado hermano. Así que sea muy cuidadoso con lo que usted dice conocer. No siempre, hermano, tendremos el suficiente conocimiento como para ya sentir que estamos como al otro lado.
Siempre estaremos en procura de seguir conociendo y de seguir creciendo, porque el tema del apóstol Pablo, aparte de advertir, acuérdense el trasfondo de la iglesia en Colosas, una iglesia idólatra, una iglesia que venía de un trasfondo inmoral, una iglesia que venía de un trasfondo ciertamente cultural, de hombres que venían de una cultura, no la iglesia de hombres que venían de una cultura, que venían de un trasfondo. Y después llegan a la iglesia y cuando llegan a la iglesia el apóstol Pablo les advierte y les dice, mire, ustedes ya están en Cristo, están en la iglesia, pero tengan mucho cuidado porque hay falsos maestros que quieren introducir algunas ideas que tienen que ver con filosofías, que tienen que ver con algún tipo de herejías judaizantes, así que tengan mucho cuidado. Y el apóstol Pablo empieza a desarrollarles. Ahora, también dentro del desarrollo de lo que hemos visto hasta ahora del primer capítulo, vemos a un Epafras, un hombre de Dios que aprendió humilde, sencillamente, y el fundador de la iglesia está rindiendo un informe al apóstol Pablo y le está diciendo, ¿saben qué? Están dando fruto. Están dando fruto y eso hace al apóstol Pablo, eso hace que el apóstol Pablo sienta un gran gozo. Así que, mi amado hermano, yo le invito a que usted se disponga hoy, tenga muy claro ciertamente que es con la exposición de la palabra. Y qué bueno, hermano, qué bueno, porque eso quiere decir entonces que si el fundamento es la palabra, pues siempre estaremos gozosos de que se nos exponga la palabra. Amén. Por eso es que hoy en este tiempo lo hablamos con mi esposa. Veíamos cómo algunas iglesias, llamadas mega iglesias, están presionando ciertamente al gobierno local para que se puedan abrir las iglesias, para que puedan ya ejercer. Y yo decía, pero ¿cuál puede ser el afán? Ahora, no quiero decir que yo no tengo afán, no, o que no, mejor que no quiero, o que no estoy en disposición de que se abran las puertas de la iglesia, de que todos estemos allí, de que podamos adorar, alabar y de que podamos exponer la palabra. Claro que sí, claro que uno lo anhela y estar compartiendo con cada uno de sus hermanos en Cristo, claro que sí. Pero saben, esto me llevó a una conclusión ciertamente. Aquellos cuyo fundamento no es el estudio de la palabra, sino son las cosas externas, los milagros, las maravillas, las señales, los prodigios, pues obviamente que están anhelantes de poder abrir ya, porque su único sustento son las cosas de afuera, o sea, es lo experiencial, lo extrasensorial, lo que de alguna manera más llama la atención en cuanto a adeptos se refiere y dicen ser cristianos. Ese no era, eso no fue o esa no era o no es el objetivo del Evangelio. El Evangelio no es atraer a algunos para que mantengan como distraídos o mejor mantengan, aparte de distraídos, mantengan como, ¿cómo se dice? No distraídos, sino mantengan como en distracción, sí, distraídos, distracción, que se convierta mejor la iglesia en una distracción, ¿no? Y esto puede sacar algo de un poquito de la realidad que se vive y con algo de una que otra promesa y una que otra declaración y una que otra proclamación y cosas de estas. Y bueno, pues como que les hace falta eso. Mi hermano, familias en Cristo, vida nueva para el mundo, no, ese no es el fundamento. El fundamento es bibliocéntrico, solo escritura y dentro de solo escritura solamente Jesucristo, esto por gracia, solo por fe. Así que, mi hermano, es bueno saber que son varios los que están ávidos y siempre están sedientos y hambrientos del conocimiento de la palabra y no de lo extrasensorial, de lo emocional, de lo experimental, de lo milagrero y todo. Ya incluso hasta fijan fechas, horas de milagros. Digo, Dios, ¿cómo hacen? ¿Cómo harán? ¿No? Entonces, ese no fue el objetivo. El objetivo del apóstol Pablo, ciertamente cuando lo vamos a verlo, no es solamente traer a algunos para distraerlos, para entretenerlos, es el término, para entretenerlos, sino es realmente que vengan a Cristo y maduren. O sea, sean formados, que lo que ustedes y cada uno de los que nos están siguiendo y cada una de las personas que han sido enseñadas, es lo que hoy tienen en su mente, en su corazón, madurar, crecer. Amén. Y espero que sea así. Recordemos que el apóstol Pablo está haciendo esa advertencia a la iglesia porque, vuelvo y le repito, los maestros del tiempo consideraban que la cruz y el sacrificio de Cristo no era suficiente, que había que anexarle algunas obras, que había que anexarle algunas cosas. Por un lado, el pensamiento filosófico decía que no era posible que
de lo divino, o sea, Dios, pudiese hacerse carne. Era una filosofía dualista que de alguna manera llamaba espíritu, alma, lo divino, y al cuerpo lo llamaba inmundo. Entonces no era posible que Jesús fuese Dios. Seguramente un gran profeta, un gran hombre, bueno, en fin, esto con respecto a la filosofía. Y con respecto a los judíos de la época también, que se encontraban en Colosas, pues como querer volver a cierto tipo de ritualismo, ceremonialismo, ¿no? Y como denotando la cruz, como Cristo, como el sacrificio no fue suficiente. Y Pablo presenta a Cristo no solo como Salvador, sino en quién son todas las cosas y por quién son todas las cosas. Y ya lo habíamos visto, ciertamente, del versículo 15 al versículo 20, habíamos visto la relación de Cristo con el Padre, Cristo con la creación, Cristo con la iglesia. En Cristo todo. Entonces, mi amado hermano, Pablo presenta lo más especial, Pablo presenta lo más perfecto del Evangelio, y no solamente en esta carta, sino a través de todas las cartas, y es a Jesucristo, es a Cristo, en quien son todas las cosas, por quien son todas las cosas. Pablo consideraba la manera más poderosa y perfecta también para poder rebatir todo este tipo de herejías filosóficas y también religiosas. La única forma de rebatirlas era Cristo en todo. Cristo la piedra angular, Cristo Dios, Dios Cristo, Dios encarnado, punto. Eso era para Pablo, Cristo, y refleja a Cristo, la preeminencia de Cristo, refleja un Cristo preexistente, refleja un Cristo supremo, refleja un Cristo que tiene una relación única y auténtica, dice la imagen del Dios invisible con respecto al Padre, dice con respecto a la creación, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, versículo 17, y con respecto a la iglesia dice, porque Él es la cabeza del cuerpo. Bien, ya lo ha dicho. Después el apóstol Pablo, después de haberlo expuesto, dice, mire, solamente a través de Él nos podemos reconciliar, porque éramos enemigos. Muy bien, y llega entonces al versículo 24 diciendo, ahora me gozo en lo que padezco. Ya habíamos visto el término ministro, vamos a ampliar un poco más y vamos a llegar a ministerio, y por ahí seguimos tocando evangelio. Muy bien, muchos tienen realmente el término cristiano o el ser cristiano como algo sencillo, como simple, como liviano, como que basta con ir a la iglesia, como que basta de pronto dar algo, ¿no? En cuanto a donativos, diezmos y ofrendas, pues yo doy algo, ¿no? Pues cualquier cosa que demos ahí, con tal de acallar algo de la conciencia y cualquier cosita que hagamos. Algunos incluso están online hoy recibiendo nuestros cursos. ¡Qué bendición! Esperemos que la palabra les transforme, de alguna manera les cambie, o mejor ponga una cosmovisión real de lo que es ser cristiano. Algunos dirán, bueno, yo online, dirán algunos online, porque pues estoy aburrido, no tengo nada que hacer, por lo menos uno allá hace algo. Hermano, es muy barato entonces ese cristianismo. Es muy barato decir cristiano, porque cuando tú miras la obra de Cristo en la cruz, cuando tú miras la vida de Pablo como ministro, en su ministerio no fue barata, ni su ministerio ni su vida fueron baratos, ni mucho menos el evangelio. Él lo consideró barato. Si deseas seguir a Jesús, prepárate bien para lucir en la madera. ¿Me hice entender? Ese es una de las frases que me encontré uno de mis autores. Dice, si deseas seguir a Jesús, prepárate para lucir muy bien, pero en la madera. ¿Sabe qué está diciendo? Si deseas seguir a Jesús, prepárate para ir a la cruz. Prepárate para dejar allí todos tus anhelos, todos tus propósitos, todas tus visiones, todas tus metas, todos tus objetivos, tu yo, todo lo que tienes, prepárate, hermano, porque cuando se dice Jesús, Él demanda todo de nosotros. Él no edifica, y es más, no podemos edificar en fundamento ajeno. Vivimos en una época, permítame, hermano, citar uno de mis autores. Yo sé que es con la Biblia, hermano, algunos se molestan un poco por los autores, no le voy a decir tampoco el nombre, hermano, para que usted se dedique única y exclusivamente a la palabra. Ya les he dado alrededor de unas referencias de 20 o 30 libros. No son frases que yo saco de un autor como para quedar bien y adornar un poquito la enseñanza. No, son libros que valen la pena tener, de autores que valen la pena leer.
Dice, vivimos en una época de blandengues y derrotistas. Deseamos comer torta de chocolate sin ganar peso. Esperamos tener un cuerpo delgado sin el esfuerzo y la disciplina del ejercicio. Deseamos coches y casas nuevos sin pensar en la devastadora deuda. Exigimos que el amor, el sexo, el dinero, la escuela, el matrimonio, la paternidad, incluso hasta la iglesia y hasta lo imaginable sean fáciles. Cuando nos esforzamos un poco y ejercemos una cantidad modesta de disciplina, pronto nos damos por vencidos porque siempre estamos pensando que la vida en el ministerio es muy dura, que la vida cristiana es muy dura. No, hermano, demanda esfuerzo, sí, es una realidad. Pero siempre para el flojo cualquier cosa va a ser dura. Y el cristianismo barato, eso está en esa misma línea. Muchos dicen o afirman ser creyentes y están absolutamente seguros de que Dios existe para hacer que su vida sea un poco más agradable. Les encantan las promesas, les encantan las bendiciones, les encanta ciertamente que todo vaya color de rosa, pero no desean escuchar nada acerca de lucha, de poda, de pruebas, del proceso del crecimiento, de formación de carácter, de llamarse la atención, de amonestación, de enseñanza. No, porque según ellos llevan 10 años siendo cristianos, 20 años siendo cristianos, 30 años siendo cristianos. Pablo, y con todo, seguía amonestando, seguía enseñando, seguía de alguna manera, pienso yo, porque si Epafras está enviando el informe es por algo. No será porque Pablo no tenía nada que hacer y Epafras dijo, vengo a incomodar a Pablo, voy a enviar un informe. No, Pablo estaba muy cerca de cada una de las iglesias, pedía informes, estaba atento, pendiente, cómo iba el crecimiento. Así que mi hermano, tenga muy claro algo, y esto se lo voy a decir con cariñosa y afectivamente también. Jesús no estuvo bajo ninguna de esas ilusiones. Jesús siempre habló de lo que significa y el costo para ser siervo y para estar en servidumbre y para servir en su casa. Sí, hay bendiciones maravillosas, no lo dude, pero siempre va a demandar de nosotros esfuerzo, siempre va a demandar de nosotros mismos sacrificios, o sea, dejar cosas de nosotros, abandonar muchas cosas, ¿no? Él fue muy claro, si quieres ser mi seguidor, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, incluso dejar a tu padre, a tu madre, esposa, hijos y hermanas y hasta tu propia vida, en Lucas 14, 25 al 27. Jesús como que no adornó, no decoró, nunca dijo, venga, el precio que se tiene que pagar es liviano, el precio. No, él fue muy claro. Y aún cuando encontramos a un Jesús en su segundo año, que se denomina año de popularidad, el primer año es año de formación, año de popularidad, el tercero año de pasión, pero en su segundo año, que es, bueno, algunos llaman teológicamente, o sea, en la preparación, año de popularidad. En ese tiempo, escuche, él incluso habló de lo siguiente y estaba muy claro con respecto a lo que estaba diciendo. De lo contrario, no puede ser mi discípulo. No importaba, él estaba dispuesto a dejar ir la gente. Estaba perfectamente feliz de tener a unos cuantos, 12, 11 después. ¿Sí? Mientras tuvieran ciertamente claro que era pagar un precio, Cristo estaba ahí. Los demás, pues no sabemos cuántos más, pero ciertamente si no se revela como se dice en el argot del círculo del cristiano, igle crecimiento, no importa a costa de qué. No, hermano, no. Por eso el apóstol Pablo dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta a las aflicciones de Cristo. No era que Cristo hubiese sido insuficiente, es que en ese momento Pablo sí estaba sufriendo alguna serie de aflicciones. Por ejemplo, estaba en la cárcel. Colosenses, Filemón y Filipenses fueron escritas en la cárcel. Sin embargo, Pablo dice, me gozo lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Su amor, su pasión era la iglesia. Por eso el apóstol Pablo empieza con respecto a ministro. Vamos a ver lo que tenía Pablo: gozo. ¿Qué tenía más? Amor. ¿Por quién? Por la iglesia. Y aunque el ministerio resulta exigente, hermano, y desafiante, nunca fue planificado para convertirse en una carga gravosa e insoportable.
La actitud gozosa de Pablo frente al ministerio debería estar presente en el espíritu tuyo y en el mío, en cada creyente. La triste realidad hoy es otra. Sin embargo, muchos cristianos y aún pastores han perdido el gozo de servir al Señor. ¿Voy en gozo? Muy bien, que el tiempo nos dé para terminar hoy el 29. Voy en gozo, voy a ir un poquito más rápido. Al igual que Jonás, muchos se muestran indecisos, otros se muestran enojados, otros amargados, otros reniegan, otros se quejan, son resentidos. A menudo pareciera como recordarnos a Elías en aquel pasaje en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Cuando Elías le dice al Señor, Señor, basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Así que, mi amado hermano, otros se enojan, al igual que Jonás, se muestran indecisos. Y cuando llegan las circunstancias adversas, sacan su Jonásito, el que tenían ahí, ¿no? Sale a relucir. En algunos les sale a relucir el Jonás, y ya vamos a ver ciertamente, ojalá, si alcanzamos a tocar el tema Jonásito. Así que si deseas seguir a Jesús, prepárate para lucir bien en la cruz. Mi hermano, nada podrá ser más importante entonces, conforme a lo que el apóstol Pablo está enseñando, que el cuerpo de Cristo. ¿Esto es qué? La iglesia. De la cual fui hecho. O sea, dice hecho. No fue que llegó siendo. Dice fui hecho. No llegué siendo. Algunos de verdad llegan muy sobrevalorados, hermano. De verdad. Cuando seguramente han pasado 10, 15, 20 años de cristianismo y entonces llegan muy sobrevalorados. Se les dice, mire hermano, noble y cariñosamente, aquí toca estudiar, hermano. ¿Y por qué o qué? ¿Acaso usted no sabe quién soy yo? Sí, algunos le dicen, se atreven a decirle a uno, mire, yo soy apóstol, profeta, no, dicen tantas cosas, hermano. El apóstol Pablo ciertamente dice, fui hecho. ¿Y sabe cómo fue hecho? O sea, él fue formado y fue formado ciertamente para servir en el cuerpo. Por eso a él le dolía tanto el cuerpo. ¿Quién? La iglesia. Y por eso el apóstol afirmaba, tengo tristeza y continuo dolor en mi corazón. Romanos capítulo 9, versículo 2. Al pensar en la incredulidad de Israel. Pero a pesar de cualquier circunstancia que tuvo que enfrentar el apóstol Pablo jamás perdió la profunda certeza de que Dios tenía el control absolutamente de todas las cosas. El gozo, hermano, sí ciertamente nace de la humildad. Y me encontré con una frase bien especial de uno de mis autores, Martin Lloyd-Jones, se lo voy a nombrar, y dice, el que mantiene en el piso no teme caerse. O sea, el que mantiene en el piso no teme caerse, el que mantiene hincado de rodillas, reconociendo que Él es su Señor, reconociendo verdaderamente que somos, a la verdad, insuficientes, somos falibles, somos muy limitados, incluso hasta para el servicio. Es que alguien dice, es que no somos dignos. Otro dijo, no, es que estoy haciendo curso para por lo menos llegar a ser digno. Entonces, el apóstol Pablo, si sentía gozo, era porque lo primero que había aprendido y en la formación había sido carácter. Lo había aprendido. Había aprendido gozo y si tenía humildad, pues había formado carácter. La humildad ciertamente es muy buena y ya lo vamos a ver más adelante. Ya he dicho dos cosas que vamos a seguir viendo. Carácter, hermano. Y es lo que hoy seguramente falta. Porque Cristo y el Evangelio no es el ABC de la vida cristiana. Cristo y el Evangelio es desde la A hasta la Z de la vida cristiana. Tú me puedes decir, pastor, yo conozco algunas cosas, yo sé algunas cosas, 20 años de iglesia. Bueno, yo te pregunto, ¿y qué? Si lo que tú necesitas no es lo que apenas hasta ahora conoces, sino lo que tú necesitas es seguir creciendo. Lo que todos necesitamos todos los días es seguir creciendo. Hasta hoy sabes. Eso es lo que tú sabes, pero lo que necesitas es conocer más y crecer conforme a lo que conoces. Y si lo que conoces ciertamente es Cristo y lo estás conociendo más humilde eres. Hermano, Dios mira de lejos al altivo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, así está escrito. Él mira de lejos al altivo. Bueno, y si ella es su esposa, ¿por qué ella tiene que tener cerca al altivo?
La iglesia también miraría de lejos al altivo. No, pastor, es que la iglesia se hizo para arrepentimiento. Sí, hermano, eso es muy claro. Por eso es tan importante que cuando alguien llega a la iglesia y se arrepiente, pues deja de ser altivo. Pero la iglesia no tiene por qué soportar altivos. Juan Marcos en su primer viaje le dijo a Pablo, no, yo como que a esto no. Pablo dijo, bueno, listo. 30 años después como que lo volvió a ver, o 20 años después, algo así. Uno pues no pueden ser 30, pero sí 20 años después. Entonces, mi amado hermano, uno va madurando no pensando que estamos haciendo más, no pensando que somos más, no pensando que conocemos más. No, hermano, uno va madurando en la medida que va siendo humilde, en la medida que uno va siendo humilde, pues va creyendo mejor y va creyendo más. Amén. Y que no es por ti, no es por mí. El gozo de la iglesia primitiva en la época fue de un testimonio muy especial, muy eficaz para todo el mundo y lo sigue siendo. Lo sigue siendo. Miren, un hombre del siglo I, un apologista llamado Aristides, dice este hombre del siglo I que cuando rendía informes, ¿no? Rendía informes en aquel tiempo, le preguntaban a él, bueno, informe sobre, en aquel tiempo que le preguntaban, informe sobre lo que ha visto usted de los cristianos, qué ha visto de ellos. Dijo, mire, los cristianos cuando les llega un hijo, alaban a Dios. Y si el hijo muere, porque lo he visto en familia, siendo aún pequeño, porque así lo reportaba Aristides, seguían alabando a Dios y lo hacían incluso con más devoción, porque entendían que el niño había partido de este mundo sin experimentar pecado y que era la soberanía de Dios. De ese talante era la iglesia, hermano. Y por eso el apóstol Pablo quería infundir este aliento, quería advertir también a la iglesia en ese tiempo. Por eso el apóstol Pablo habla de esa manera, mi amado hermano. Entonces, cuando tú sabes y entiendes qué es madurez, ¿no? Como la que refleja el apóstol Pablo, como la que reflejan parte de los hermanos en la iglesia, cuando tú logras entender qué es madurez, pues mi hermano, no te quepa la menor duda. Va a haber un espacio en el cuerpo de Cristo, porque espacio hay. Y vas a poder ciertamente desarrollar tus dones y tus talentos. Madurez. Pero le escuché a alguien sobre madurez lo siguiente, que me llamó mucho la atención. Me llamó muchísimo la atención. Dice este hombre con respecto a la madurez, dice, el mejor pesticida que guarda lo que plantas es la enseñanza. Y tu fruto, el mejor pesticida que va a guardar lo que plantas, o sea, la enseñanza, o sea, lo que aprendes, el mejor pesticida que va a guardar tu fruto, o sea, tu madurez, se llama humildad. Increíble, me llamó mucho la atención. Dice este hombre, es el mejor killer contra la plaga. ¿Cuál plaga? El orgullo, la autosuficiencia, la prepotencia. De eso no había. La iglesia primitiva tenía una gran estima, no por ellos mismos, sino por sufrir. ¿Y por qué sufrían? Por causa del nombre de Cristo. En Hechos 5:41 dice la palabra que salieron de la presencia los apóstoles, salieron de la presencia del concilio los apóstoles y salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos, de padecer afrenta. No salieron gozosos porque les hicieron un recibimiento, no, recibieron afrenta por causa del nombre de Cristo. Pablo también escribió a los filipenses y les dijo, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis, sino también que padezcáis por él. Así que mi amado hermano, dice el apóstol Pablo, en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta a las aflicciones de Cristo, de que es su cuerpo, la iglesia. Sigamos ahí. En el versículo 25 dice, de la cual fui hecho, o sea, él fue hecho. Ya se lo expliqué y ya no lo dice la palabra. Según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. O sea, aquí viene entonces el evangelio, aquí viene entonces la palabra. ¿Para qué entonces Pablo? ¿Y por qué entonces Pablo mejor padecer? ¿Por causa de qué? Del evangelio. Y esto que lo anuncie como cumplidamente. Ahora, cumplidamente no es que llegaba temprano. Cumplidamente es que ni quitarle ni añadirle, hermano. Cumplidamente. ¿La palabra de quién? De Dios. El apóstol Pablo, mi amado hermano, se ceñía a lo único
y lo más poderoso, lo más sublime, y era predicar a Cristo. No más. Si tú ves ese gran poema del versículo 15 al versículo 20, que es un poema de salvación, que es Cristo, Cristo reflejado la imagen del Padre, Cristo la creación, Cristo la cabeza de la iglesia, y Cristo redención. Si tú te das cuenta, hermano, Pablo siempre, en todo tiempo, su exposición siempre fue Cristo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 13 en adelante, el verdadero evangelio, para que usted lo revise. Dice cumplidamente, para que anuncie cumplidamente, ¿qué dice? La palabra de Dios. Pablo fue guiado al cumplimiento de su ministerio, les dijo a los ancianos en Éfeso, pero ninguna cosa hago, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio, dice el apóstol Pablo, o sea, la administración de la casa de Dios, que recibí del Señor para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Era lo que hacía el apóstol Pablo. Y ese ministerio consistía primordialmente en anunciar la palabra de Dios y todo el consejo de Dios. Versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestada a sus santos. Hermano, el misterio viene del término mysterium, que significa, no es algo, como les dije, pragmático, cismático, dogmático o lleno de superstición. No. Lo que significa es que ciertamente mysterium significa que hasta ese momento no había sido revelada, como cuando llega la iglesia primitiva, uno de los misterios, misterio revelado, que hasta ese momento se tenía, y era que Israel, el pueblo judío, se consideraban solamente ellos como hijos de Dios. Pero más adelante, ya cuando llega Cristo, dice que Él derriba la pared intermedia que había entre judíos y gentiles. Y el misterio es ¿cuál? Que de los dos pueblos hace uno solo. Y hoy, hermano, la iglesia es considerada eso. ¿Por qué lo hizo el Señor? Bueno, eso le compete a Él. ¿Por qué gentiles? ¿Por qué judíos? Y hoy en la iglesia vemos una mezcla de todo, ¿no? ¿Y por qué judíos? ¿Por qué gentiles? ¿Por qué colombianos? Bueno, porque a Él le plació, hermano. A Él le plació. A Él le plació. Sin embargo, esto es revelado a nosotros. ¿Y qué es revelado a nosotros? Que la pared que había en medio, ¿no?, que dividía de los dos pueblos hace uno. O sea, somos su pueblo. Así que ahora, mi amado hermano, dice el misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido ¿qué? Manifestado a quienes, a sus santos. A sus santos. Y el Señor se da a conocer. La revelación de las riquezas, de la gloria de este misterio entre los gentiles, les estaba reservada ciertamente a los gentiles para el Nuevo Testamento. Y vaya a Efesios capítulo 3, para que usted lo mire. Los que estuvieron en Efesios con nosotros, capítulo 3, espero que usted me esté entendiendo, su silencio me dice mucho. 3 del 3 al 6 dice la palabra, escuche. Versículo Efesios 3 del 3 al 6, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del evangelio del cual yo fui hecho ministro, vuelve y repite él, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Amén. ¿Se me dice entender entonces cuál fue el misterio? Vamos entendiendo en Colosenses, uno dice el misterio. Quedaron en misterio, en modo misterio, porque como nunca nadie les dijo cuál era el misterio. Pero ya sabemos cuál es el misterio. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea, Cristo en cada uno de nosotros. Ya no era exclusivamente un tema en esa época de judíos, antes del Nuevo Testamento, de solo para judíos Dios, sino que ahora, después de que llega Cristo, o mejor, a la llegada de Cristo, es Cristo también para nosotros. Y sigue ahí, a quienes Dios quiso, 28, a quien anunciamos. ¿A quién anuncian? ¿A quién? A Cristo.
¿A quién? A Cristo, a quien anunciamos amonestando. ¿Cómo dice? Amonestando. O sea, el apóstol Pablo está anunciando el evangelio y desde el versículo 15 hasta lo que estamos viendo, Cristo es el centro. ¿Y qué sigue anunciando el apóstol Pablo? ¿Qué sigue anunciando? El evangelio. ¿Y amonesta a quién o a quiénes? Pues a la iglesia. Sigue amonestando porque está hablando de la iglesia, a quien anunciamos amonestando a todo hombre. O sea, amonestar viene del griego, que significa catangelo, G al final, E-L-L-O, que significa declarar en público una verdad. O sea, cuando dice el apóstol Pablo, si quisiéramos parafrasear, dice, a quien, escuche, a quien declaramos en público una verdad. A quien declaramos en público una verdad. Amonestando a todo hombre, a quien anunciamos, declarando en público una verdad. ¿A quién? A todo hombre. ¿A quién? A todo hombre. Anunciando, amonestando, nouteteo, amonestando. Denota un consejo o denota tratar con el pecado. ¿Está haciendo entender? Lo primero, catalangelo, anunciamos. Lo segundo, amonestando, que significa, ¿qué significa tratar con el pecado? Tratar con el pecado, amonestando a todo hombre. O sea, declaramos públicamente, amonestando, dice, o sea, tratando con el pecado, ¿a todo qué? A todo hombre. Y es una responsabilidad que nos corresponde a todos los creyentes. Si tú ves, hermano, a alguien en pecado, pues tienes que amonestar. Tienes que amonestarlos. Por 3 años de día y de noche, dice el apóstol Pablo, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Eso se lo dice a la iglesia en Éfeso en Hechos capítulo 20, versículo 31. Todo el tiempo el apóstol Pablo estaba amonestando. Y es responsabilidad nuestra y es responsabilidad de nosotros. Así que no se moleste, hermanos, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señalarlo y no os juntéis con él, dice el apóstol Pablo. ¿Y no qué? No os juntéis con él. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 14 al 15. Sigue ahí el apóstol Pablo, amonestando ¿a quién? A todo hombre. O sea, el apóstol Pablo tenía un gran objetivo. Y era ciertamente que no solamente era traerlo al creyente o hacerlo creyente, sino formarlo, que madurara. Para eso es el evangelio, hermano, para que maduremos. La vida cristiana debe ser eso, de maduración, de madurar. Que lo que eras ayer ya no lo eres hoy, que mañana te veas diferente a lo que es hoy, porque el evangelio está haciendo algo en tu vida. Pero siempre uno que los ve, hermano, igual, o sea, igual. En todas sus áreas, igual. Algunos inclusive en orden descendente, hermano. Entonces, ¿dónde está el reflejo de la palabra y de madurar? Enseñando, ahí en el término enseñando se refiere a impartir la verdad. O sea, estamos llamados, hermano, en todo tiempo a estar impartiendo la verdad. Esta también es una responsabilidad de cada uno de ustedes y de cada uno de nosotros. Y hace parte de la gran comisión cuando en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, en el versículo 20, se nos dice de esa manera. También es una responsabilidad, es la gran comisión. Así que, mi amado hermano, yo le hago una invitación hoy, hermano. No tenga en poco lo que el Señor hasta hoy ha depositado en ti. ¿Y qué es por lo menos la inquietud? ¿Qué es por lo menos el que te está llamando? ¿Qué es por lo menos, hermano, el que de alguna manera está tocando a tu corazón diciendo, bueno, madura, prepárate, capacítate, crece? Hay espacio y de sobra en el cuerpo de Cristo para que los dones y los talentos que he puesto en ti, pero sé formado, sé formado. ¿Sé cómo? Sé formado. Para que puedas servir con todo tu ser, hermano. Sé humilde, sencillo, para que puedas servir conforme a los dones y los talentos. Y muy seguramente el Señor va a poner delante de ti oportunidades para hacerlo. Pero deja, por favor, el que pueda ser formado en amonestación y en enseñanza. Vimos las dos cosas, amonestación y ¿qué? Enseñanza.
Hermano, sin formación, hermano, vas a mantener diciendo a mí no me parece, yo no creo, porque esto es así, porque a mí, porque no así, porque... No, hermano, ¿tienes talento? Perfecto, hermano. Permite ser formado. Permite ser formado. ¿Tienes 10 talentos? Multiplícalos. 5, 3, 1, multiplícalos. Pero primero, sé formado. Sé formado. O de lo contrario, estás enterrando tus talentos, hermano. Es que sin formación no hay forma de que puedas revelar tus talentos, hermano. Sé formado, hermano. Es muy importante, hermano, que permitas la madurez, que permitas ser maduro, hermano. Permite ser maduro. La formación hace que madures, hermano. Y eso parte desde la humildad, desde la sencillez. Mi hermano, por eso no avalamos nunca, hermano. Jamás. Ni la palabra avala, hermano. Jamás, hermano. Que una persona de alguna manera con don o talento, primero no tenga la formación, no tenga el conocimiento necesario y de pronto pretenda, digámoslo así, liderar un grupo, liderar unas personas. No es posible, hermano. Y lo otro es que te intentes poner por ti mismo. Dice el apóstol, yo, Pablo, por la voluntad de Dios soy apóstol. Por la voluntad de Dios. O sea, no intentes tampoco como ponerte donde Dios no te ha llamado o ponerte en el tiempo que Dios no ha dicho que te pongas. Si Él es el que quita y pone, hermano. Así que hay un lugar, hermano, y contamos con todos los recursos espirituales, contamos con todos los recursos, hermano, necesarios en el Señor, que son oración, estudio de la palabra y congregación. Amén. Así que, mi amado hermano, la invitación es a sea formado, madure, hermano, para que puedas poner tus dones, tus talentos al servicio del Señor y de verdad puedas ser usado ciertamente como el Señor anhela, hermano. Amén. Bien, sigamos. Dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús, ¿a quién? A todo hombre. Primero habla de amonestarlo, de enseñarlo y de hacerlo perfecto. Perfecto es lo que yo les he venido diciendo, maduro. Maduro. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿A quién? A todo hombre. Es para todos. La meta del ministerio es lograr la madurez de sus santos. Pablo lo expresó con claridad en Efesios. Y el mismo Cristo que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionarlos, a fin de madurar a sus santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de ¿qué? De la fe. ¿Y esto del conocimiento de quién? Del Hijo de Dios. Bien, y que podamos llegar a la estatura, a la plenitud del varón perfecto que es Cristo. Así que, mi amado hermano, esa fue la misma meta que muy seguramente persiguió Epafras y que después Epafras se convierte en el plantador de esa iglesia. Y Epafras es el que les enseña a ellos el evangelio. Y seguramente Epafras, como discípulo de Pablo, había sido formado. ¿Había formado qué? Carácter. Amén. Así que bienvenidos todos, pero déjense formar, hermano. Déjense formar. O sea, tú no puedes llegar acá, hermano. No puedes llegar acá, hermano, a decir, bueno, es que, y a mí, ¿por qué fulano? ¿Por qué sutano? ¿Por qué perencejo? Si a mí me parece, si yo creo, no, hermano, así no llegó Epafras, así no llegó Silas, así no fue Pablo. Ser maduro, lo que habla de la perfección aquí es ser como Cristo. Y aunque todos nos vayamos a, de alguna forma intentemos y nos esforcemos por alcanzar esa elevada meta, pues nadie en la tierra lo ha logrado. Sin embargo, como creyentes, tenemos que estar todos los días siendo perfeccionados, todos los días madurando. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Estos son cuerpos glorificados, porque lo veremos tal como Él es, solamente cuando estemos allá. Primera de Juan, capítulo 3:2. Amén. Lo que hacemos nosotros es progresar en nuestra madurez, pero tenemos que madurar y nos maduramos cuando nos alimentamos con la palabra de Dios, porque toda la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cómo dice? Sea perfecto, o sea,
maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo capítulo 3. Amén. Así que mis amados, a crecer, mis amados, a usar las herramientas que el Señor nos dio, es oración, estudio de la palabra, congregación. Hermano, manténgase humilde, como lo decía Martin Lloyd Jones, si tú te mantienes en el piso, hermano, pues, ¿qué te va a doler caer? Estás en el piso. El problema es cuando quieres estar donde Dios no te ha dicho que debes estar, hermano. Así que sean muy cuidadosos, hermano. No te sobrevalores, ¿no? Algunos llegan muy simpaticones, como diría mi amigo Freisen, un amigo mexicano de un ministerio, no el otro, eso no, un amigo mexicano tiene un término que me llama mucho la atención, coquetón. Entonces llegan unos como coquetones, decía él, como coquetones, simpaticones, ¿no? Bien chistosos, ¿no? Es que yo conozco, es que yo sé, es que yo hago, es que yo subo. Y por cierto, hoy vi otros coquetón, simpaticón que decía, no, hoy en estos tiempos, dice, Señor, aquí estoy, decía uno por ahí que le vi, aquí estoy en una situación difícil, pero confiando en ti. Y yo pregunto, pero ¿qué confía este si yo conozco ese coquetón, no estudia, no se congrega, no le dice confiando en ti? Yo pregunto, ¿en quién? Que en el Señor, le digo, será en el Señor de los anillos, hermano, porque mientras no conozcas verdaderamente al Señor de la Biblia, ¿qué vas a decir que confías en Él? ¿Y cuál situación difícil? Pregunto yo. ¿Cuál situación difícil? ¿Más difícil? ¿Más difícil que Pablo? ¿Cuál situación difícil? Nuestras situaciones de sufrimiento deben de ser por causa del Evangelio, no porque no puedes pagar el recibo del gas que vale 14,583 pesos. ¿Cuál situación difícil, hermano? Pregunto yo. Si el sufrimiento nuestro es ser porque la palabra corra, porque Cristo sea exaltado. Es lo que dice Pablo, me gozo en lo que padezco por vosotros y cumple en mi carne lo que faltaban las aflicciones de Cristo. Y sigue en el versículo 28, dice, enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, o sea, que sea maduro. Y sigue ahí, voy terminando. Para lo cual también trabajo. Bien, me van a dar 7 minutos más para explicar trabajo, luchar según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿De dónde entonces proviene el poder y la fuerza para continuar como ministro y en el ministerio? ¿De dónde? ¿De dónde según esta palabra? ¿De dónde? De Cristo. Dice según la potencia de Él. ¿Y en dónde lo encontramos? En el Evangelio. En el Evangelio dice la palabra, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Qué actúa en mí? El poder, la potencia. ¿De quién? De Cristo. ¿Dónde lo hallas? En la palabra. Por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Trabajo, copiao, P-I-A-O del griego, que denota un trabajo duro, que denota un trabajo hasta el agotamiento. Las personas, hermana, mi amado hermano, hermana, las personas que dicen ser creyentes, pero que van por este tiempo como contando vacas rosadas y como montados en motas de algodón, ¿cuál creyente? ¿Cuál creyente, hermano? ¿Cuál creyente, hermano? Es la pregunta. ¿Cómo reflejas o cómo denotas el poder de Dios en tu vida si no es a través de la aflicción, como dice el apóstol Pablo, de la aflicción por la iglesia? O sea, tenía aflicciones. ¿Cómo denotas que hay poder en tu vida? ¿Cómo? ¿En motas de algodón? ¿Contando vacas rosadas? No, hermano. Por el amor de Dios, estamos llamados ministros, ministerio. ¿Por causa de qué? Del Evangelio. ¿Cuáles aflicciones? Las que el apóstol estaba padeciendo, las que tú y yo tenemos que padecer. Muy seguramente, rechazo, menosprecio, son muchas cosas, ¿no, hermano? Y recuerden, los primeros en todo eso y los especialistas en todo eso son los de la casa, o sea, tu familia, la familia, son especialistas en menospreciar, por debajear, rechazar, envilecer,
son los especialistas. Y después aquellos que rechazan a Cristo. Dicen, en el mundo tendréis aflicción. A mí me rechazaron, dice el Señor. Pues a ustedes, ustedes no van a ser más que su maestro, pero sí ciertamente van a sufrir lo de su maestro. Y le pasó a Pablo. Y por eso dice Pablo, y cumple en la carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo. Cristo ya no estaba, pero estaba Pablo. Y Pablo decía ser de Cristo. Así que para Pablo eran las aflicciones. Sin embargo, Pablo trabajaba mucho. Por eso me entristece mucho escuchar que pastores o estudiantes seguramente que están en la búsqueda, ¿no? En la búsqueda ciertamente de Dios, lo hacen es como por un cargo, una posición, como que les parece. Otros lo hacen porque esto es muy free, por muy like, ¿no? De entristece. Porque uno no lo hace por esto. Mi esposa y yo no trabajamos en el ministerio y lo hacemos porque alguien nos vea o para ganar una imagen o prestigio o para ganar, como dicen, bendiciones de Dios, como para impresionarlo. Ya Cristo impresionó al Padre por nosotros, ya lo hizo. No tenemos cómo producir la admiración del Padre hacia nosotros, ya Cristo fue admirado por el Padre. Y el sencillo anhelo que tenemos con mi esposa siempre es predicaciones ciertamente y enseñanzas expositivas, que la gente aprenda, que cada uno de los que llega a la iglesia aprendan inductivamente, o sea, palabra por palabra, hermano. ¿Para qué? Para que le puedas llegar a servir al Señor con todo tu ser, hermano. Para que puedas tener un servicio que puedas decir, mire, yo fui formado humildemente, sencillamente, hermano. Algunos tienen en poco inclusive a personas menores que ellos y los miran como cosas así de grandes. Hermano, ¿qué es esto? Por el amor de Dios, llegas a una iglesia donde llevas apenas escasamente 6, 7, 8 meses y hay uno más jovencito que tú, pero es que se lleva 8, 10 años trabajando, hermano. Lleva 8, 10 años en el conocimiento de la palabra, formando carácter, cosa que tú no hiciste. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ser como Cristo, humilde y sencillo, hermano. Déjate enseñar. Pablo se dejó enseñar. Pablo, cuando después parte de Ananías, son 3 años que Pablo parte para Arabia y en Arabia seguramente durante esos 3 años y a partir de todo ese tiempo, Pablo fue capacitado, Pablo fue instruido, Pablo fue formado. Entonces, mi hermano, por favor, dice hermano, la madurez, o sea, perfeccionado en qué, amonestación, enseñanza, como también trabajando, como también, hay 2 palabras, 2 términos ahí, trabajar y luchar. Trabajar y luchar. Y cuando dice trabajar, hermano, trabajo es copiao, o sea, trabajar en la palabra, trabajar para la obra, trabajar para que la palabra corra hasta cuándo, hasta el agotamiento. Pero escuchen, no vamos a poder hacer nada, ni servimos para nada sin el poder del Señor. Y no nos podemos conformar con un servicio mediocre, hermano. No nos podemos conformar con un servicio mediocre. Con sencillez les digo, funjo porque el Señor a bien tiene y le plació poner a este siervo inútil como maestro en nuestra universidad, en el Instituto de Teología, Instituto Teológico Internacional, que es nuestra universidad, como maestro. Y lo primero que empecé enseñando, recuerdo mis primeras clases, fue hacer un diagrama de flujo que tiene que ver con la excelencia y la mediocridad. Y cuando uno mira el término mediocridad, hermano, de verdad que se le hela a uno la sangre, hermano. Y en otros momentos se entristece de ver cómo la gente tiene en poco, hermano. O sea, quieren llegar con lo mínimo, ciertamente, cuando se trata del evangelio. Nadie puede servir a Jesucristo con eficacia sin trabajar duro. Los pastores, los líderes, los servidores, los sugieres o laicos perezosos nunca cumplirán con el ministerio al cual Dios les ha llamado, porque dice la palabra luchando, viene de agonizomai, que se refiere a competir en una carrera atlética hasta exhalar el último aliento. Hay que dar el máximo esfuerzo, hermano. El apóstol Pablo dice lo siguiente, escuche, termino. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia, o sea, esto es en Cristo Jesús. Él es quien nos da el poder para poder seguir trabajando, para poder seguir creciendo, pero por el amor de Dios, hermano. Si has de decir cristiano, que sea con propósito, hermano. El apóstol Pablo lo tuvo muy claro.
Su propósito es desde el comienzo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y después de que presenta a Cristo, dice, ahora me gozo en lo que padezco. ¿Sabes por qué? Porque él sabía que ese Cristo, que era la imagen del Dios invisible, ese Cristo que tenía que ver con la creación, ese Cristo que tenía que ver con la iglesia, ese Cristo que tenía que ver con redención, porque dice reconciliándonos consigo, con el Padre, ¿no? Ese Cristo que tenía que ver con estos 4 aspectos, ese Cristo es quien nos provee del poder para poder seguir trabajando en el ministerio, para poder ser útiles, hermano. Como creyente, por el amor de Dios, apunta a ser útil. Por favor, hermano. Y esto hazlo con humildad, con sencillez, hermano. Si Dios resiste al altivo, ¿por qué la iglesia tiene que soportarse al altivo? Por el amor de Dios, hermano. O sea que, pastor, usted aparta. No, yo no estoy apartando a nadie, ni estoy siendo selectivo. Lo que le estoy diciendo, hermano, sirve a Dios. Uno de mis autores dice lo siguiente en este libro, que ya termino acá con este. Dice, fuimos llamados a hacer todo lo que hacemos de manera primaria para Dios y no para los hombres. Cada vez que tú te fijas en los hombres, hermano, cada vez que tú pones en la vista en los hombres, vas a terminar desencantándote, digámoslo así, permíteme el término. ¿Por qué? Porque alguno lo ofendió, porque otro le decepcionó, porque alguien hizo lo que le tocaba hacer a usted, porque a usted no le pareció, porque usted, hermano, tengo que recordarle siempre, hermano, lo que dice el apóstol Pablo. Y esperemos que siempre el Señor nos recuerde lo que dice el apóstol Pablo. Ahora me gozo en lo que padezco. Hermano, solamente una persona que puede decir ahora me gozo en lo que padezco es esa persona que ha madurado. O sea, ¿para qué estás en la iglesia? Yo te pregunto. ¿Por qué ministerio? Dios te escoge, el Señor te elige, predestina desde antes de la fundación del mundo, te ha amado con amor eterno. Desde antes, hermano, Él ya te ama. ¿Para qué? ¿Para qué? Si no es otra cosa que dice trabajando, luchando, o sea, siendo esforzados. ¿Para qué? Para que la palabra corra, hermano. Para que la palabra corra. Si sirves a tu Dios todo el tiempo y quieres complacerle, no importa las cosas que los hombres te hagan, siempre estarás satisfecho con servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Él es el quien te ha pedido que sirvas a las ovejas por las que Él murió. No se le olvide eso. Así que, mi amado hermano, la invitación, mejor sí, como está aquí, es ciertamente como ministro, como en el ministerio, por el evangelio, dice la palabra, trabajar y luchar. Amén. Trabajar y luchar, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Dice el apóstol Pablo, todo su trabajo arduo y esforzado sería inútil, dice el apóstol Pablo en otras palabras, sería inútil si el poder de su fuerza no trabaja en mí. Pero por la gracia de Dios, dice el apóstol, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Pues aún antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Son ministros de Cristo? Entre paréntesis dice, como loco hablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Y ahora lo que ahora vivo en la carne y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que, mi amado hermano, oremos al Señor para que los anteriores aspectos que el apóstol Pablo nos resalta, ojalá estén presentes en nosotros para poder servir a Cristo de una manera eficiente, eficaz, efectiva, hermano. Este mensaje, hermano, que nos quede siempre en nuestro corazón. Y les reitero, hermano, lo que ustedes aprendieron, lo que ustedes recibieron, lo que ustedes oyeron y lo que ustedes vieron, eso hagan. O sea que en este tiempo que están ustedes aprendiendo Colosenses, recibiendo Colosenses, oyendo de Colosenses, viendo Colosenses, eso hagan.
Así que hermano, lo animo, anímese a trabajar en el Señor. Anímese en medio de toda esta circunstancia o situación, no sé cuál, anímese hermano, porque sabe, es su amor y su gracia la que nos va a hacer más que vencedores para seguir siendo útiles en el reino del Señor. Amén. Así que mi amado hermano, levante su cara, hermano, levántese, dígale, Señor, el mismo poder, Señor, que obró, que operó en ti, Señor, yo sé que está en mí, el mismo poder que obró en Pablo para desarrollar su vida como ministro, en su ministerio, y que el evangelio corriera, Señor, ese mismo poder en mí, Señor. Ánimo, hermano, anímese, anímese. Yo espero ciertamente que hoy, para mí lo fue, haya sido de bendición, una enseñanza como la que fue expuesta, hermano. Anímese y que podamos decir juntos algún día, ahora nos gozamos lo que padecemos por cada una de estas ovejas. Y esto porque es la iglesia. Amén. Así que mi hermano, la invitación es esa. Sigamos perseverando. Mañana estaremos entonces en el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. También está dividida por secciones y veremos algunos aspectos también muy claves que tienen que ver con nuestro amor hacia la iglesia, hacia el ministerio, lo mismo que el amor que reflejaba Pablo por la iglesia, ¿no? Así que mi hermano, pues la invitación es para que continúe. Nos quedan todavía 3 capítulos. Bueno, Dios es bueno, espero que usted esté aprendiendo, yo también lo estoy haciendo, y que el Señor nos continúe bendiciendo, nos siga iluminando con el poder de su Espíritu para que la revelación de su palabra cada vez sea más notoria para nosotros sus hijos. Amén. Así que un abrazo a todos ustedes, que el Señor les bendiga y vamos a orar. Padre, te damos gracias y te bendecimos porque eres nuestro buen Señor, fiel, santo y justo, Señor. Padre, ayúdanos en este tiempo como está escrito en tu palabra, Señor, como lo escribió el apóstol Pablo, Señor. Que podamos tener ese poder, esa potencia que viene de ti para el trabajo, para la lucha, Señor. Para que obre en nosotros, para que así la palabra pueda correr, Señor. Ayúdanos, buen Dios, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Que podamos seguir perseverando, Señor, y esto por pura gracia, y esto porque es un don que viene de ti también, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, cada hombre, cada mujer, cada matrimonio, cada familia que hoy, Señor, nos sigue, Padre, en el nombre de Jesús, que sea manifiesto tu poder, Señor, pero esto para que la palabra corra, para que el evangelio sea expuesto y las almas sean ganadas y, como dice el apóstol Pablo, también sean perfeccionados, se puedan presentar delante de ti, Señor, perfectos. Esto es maduros. Por favor, Señor, ayúdanos, Señor, a mantenernos humildes, sencillos, Señor, para poder ser enseñados, amonestados, Señor, por favor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Padre. Te damos a ti toda la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, que el Señor les bendiga. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Para mí lo fue, vuelvo y les repito, a todos ustedes los que han sido muy juiciosos, pero también generosos, con sus diezmos, ofrendas, donativos, de verdad, hermano, gracias. A los que aún no, les animo también, les exhorto, les amonesto. Hermanos, nada podrá ser también más demostrable ciertamente que el amor cuando damos, hermano, cuando damos. Y ciertamente el ministerio y la iglesia tiene sus necesidades, así que siempre será muy importante que usted o cada uno de ustedes sean íntegros aún hasta en esto de los principios, el dar. Amén. Que el Señor les bendiga a todos los que se despiden, pues Dios los bendiga, gracias, Dios los guarde, muchas gracias a ustedes también en sus casas, sus familias, que pasen el mejor de los tiempos y nos vemos mañana en Colosenses capítulo 2, amén. Colosenses capítulo 2, acompáñenos en Colosenses capítulo 2, que ojalá mañana seamos 150 personas, ojalá involucre usted más personas, llame, invite, comparta. El Señor les bendiga, Dios les guarde.